Estás escuchando el episodio número 40 de Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que es una enciclopedia humana, nos explica temas que muchos de nosotros fingimos que sí entendemos, pero no es cierto. En el episodio de hoy vamos a hablar de un personaje que es un ejemplo de sencillez y genialidad, que también con sus inventos hoy literalmente mueve al mundo. Así es que quédate con nosotros. Hola, soy Fernando Navarro. Estamos hoy de nueva cuenta ante un capítulo de Chismes de Historia y Ciencia. El día de hoy hablaremos de un genio, pero de un genio bondadoso, de una persona de gran espíritu humano y un tipazo, verdaderamente un ejemplo de vida como persona, no nomás como científico. Yo diría que más como de vida que de persona. Para tal efecto, me acompaña mi hija Rubí, quien fue quien comentó que hiciéramos este podcast, porque yo traía en mente otro, pero se me hizo adecuado porque es un tipo al cual yo admiro y admiraba a Einstein, Albert Einstein tenía una foto de él, de Michael Faraday, tenía una foto de Isaac Newton y tenía una foto de James Clerk Maxwell. Eran las fotos que tenía Einstein, eran los científicos que más admiraba. ¿Los tenía como póster ahí en su cuarto o qué? Sí, o sea, no en su cuarto, sino su estudio, y tenía unos cuadros de ellos, porque en ese tiempo los póster todavía no era un concepto que se utilizara, ¿verdad? Pero unas fotos o litografías de ellos. Ah, ok. Presento a Rubí, mi hija, iba a decir colaboradora, pero no, yo soy su colaborador. Ella es la artífice de este programa, y él aquí para dirigirnos unas palabras. Aquí estoy. ¿Qué tal? Buenas tardes o días a la hora que nos estén viendo o escuchando. Yo soy Rubí Navarro y pues este es el episodio ya número 40 de Chismes de Historia y Ciencia. Así es, ya. Excelente. Pues son 40 episodios y también quiero aprovechar con el número 40, felicitar a Edna, que es quien nos comenta mucho en nuestros videos. Edna Nidia, felicidades porque llegó al cuarto piso el 10 de abril, que fue pues este sábado pasado de cuando sale este episodio. Entonces felicidades por haber llegado al cuarto piso. Te felicitamos en tu cumpleaños 40 en nuestro episodio número 40. Y dice que ya le duelen mucho las rodillas, efectivamente. Bueno, el ejercicio es la cura infalible. Pero pues también puede ser por mucho ejercicio. Es cierto. Es fácil decirlo desde acá afuera. Ya sé, dar recomendaciones sin saber el contexto. Tienes razón, Rubí, tienes razón. Pero bueno, muchas gracias, Edna, por siempre estar tan presente y pues felicidades. Esperamos que te la hayas pasado muchas felicidades. Muy chido en tu cumpleaños. Gracias por todo. Y también el otro aviso parroquial, bueno, hay otros dos. Pero es que se unan al grupo de Facebook. Les dejé aquí en la descripción del video, si nos están viendo en YouTube, se las dejé ahí el link para que se unan. Ahí estamos compartiendo memes e información, etcétera. Entonces ahí se va haciendo otra comunidad aparte de la página, que en la página pues nada más yo puedo publicar. Es mi dictadura. Pero en el grupo hay una democracia, entonces todos pueden publicar cosas ahí. Y bueno, si están en Spotify se pueden meter al grupo buscándolo en Facebook como Chistóricos, que es, pues, se imaginarán una combinación de chismes históricos. Qué bueno. Sí, se los tengo que explicar porque pues... Sí, no. Pues es un lenguaje muy avanzado, ¿no? Supongo que eso fue el motivo de tantos días de insomnio, pensando, ¿verdad? La verdad, sí. A la comunidad.
valió la pena. Sí, casi me da una embolia. No se crean, eso sería tomar el crédito yo, pero la verdad nos dejaron esa idea en una publicación que hicimos en YouTube. Dijeron, históricos. Mira. Y dije, está chido. sí, me gustó. ¿No te recuerdas quién nos lo dejó? No, Bueno, en la próxima yo creo que aquí en el video se los voy a dejar. Sí, porque anotado. Inmediatamente, oye, históricos. Oye, este muchacho qué buena idea nos está aportando. Sí. Entonces, pues, ahí está el grupo. Y la otra es que no se les olvide dejarnos su like si les gustó el video, porque al parecer el like es una gran herramienta para, pues, romper el algoritmo de YouTube, porque al parecer Facebook YouTube cuando tienes likes, dice, mira, esto es algo que a la gente que lo ve le está gustando, entonces déjense, lo enseño a otras más personas. Exacto. Así funciona, literalmente. Sí. Es como los ratings, así de sencillo. Tienes un rating, lo está viendo mucho la gente, bueno, pues continúan los capítulos. Si no, pues lo vas cambiando de horario hasta que desaparece el programa. Así es. Entonces, pues déjenos su like, aunque no, ahorita está empezando el video, ya sé, pero pues sí les va a gustar. Confíen en Confíen en nosotros. Y bueno, ahora sí, podemos comenzar con nuestro episodio. Muy bien. Bueno, pues nuestro personaje, Michael Faraday, Tipazo, era un individuo común ante la sociedad porque él no tuvo estudios, él no tuvo una preparación como los científicos que o tenían mucho dinero y que tenían pues gente que los preparaba, o tenían una preparación por sus propios méritos que los hacía que tuvieran alguna beca o que alguien que sabía su capacidad, o inclusive sus mismos padres, oye, mete a mi hijo a la universidad X, ¿no? Para que sobresalga. Faraday no. Michael Faraday era el tercer hijo de una familia de 4. Su papá se llamaba James, su mamá no recuerdo, disculpen. Ahí fue la que los tuvo y lo olvidé. El machista, ¿no? Nomás acordándose del papá. Es que el papá trabajaba mucho. Y sí, la realidad es que papá se mataba trabajando y pues no les podía dar escuelas. Tenían una vida, digamos, humilde, pero sin embargo era una familia armónica, no era la clásica familia disfuncional que, perdón, quítenle lo de clásica, no era la familia disfuncional que aparte de muy pobre, tenían problemas de embriaguez, golpes, etcétera, ¿no? Abusos. Era una familia armónica, pero pues no tenía recursos para sacarse adelante, ¿no? De hecho, cuando pudo estar en el colegio Faraday, su mamá lo sacó del colegio porque se burlaban de él porque tenía como frenillo. La R, él no la podía pronunciar, decía como la L. Como frenillo. Esto es muy fuerte. ¿Sí? Traemos unos. Entonces se burlaban mucho de él. Vamos, a lo mejor le afectaba mucho, o probablemente su mamá era de esas personas que primero digamos, que sus hijos estuvieran en un seno pues de amor, cariño, y no está recibiendo burlas y no está recibiendo algún tipo de ataque porque por algo que él no podía evitar, por algo que estaba fuera de su voluntad. A los 12 años se cambiaron de... él nació el 22 de septiembre de 1791. Él nació en Inglaterra. Y a los 12 años se cambian de ciudad porque ellos estaban cerca de Londres, como en un suburbio de Londres. Y lo primero que hicieron fue pues ponerlo a trabajar, porque pues, era chavo, pero fue un trabajo que le cayó tremendamente bien. Él estaba con una persona que cuidaba libros, los empastaba, los remozaba, les volvía a agregar páginas, etcétera. Era como una biblioteca, pero como de reparación de libros, por llamarlo de una manera. Ok. Entonces, ahí el mundo de Faraday se cambió, fue algo totalmente... le cambió la vida, porque a él todo lo leía, todo lo que caía en sus manos lo leía, él aprendió muchísimo.
Hubo un libro por ahí que influyó muchísimo, que hablaba precisamente de cómo reforzar la mente. No lo he visto, era de un tipo llamado Max, no sé qué. El caso es que el libro le decía cómo ser más inteligente o cómo aprender más. Entonces para él fue un libro que influyó mucho, pero oye, pero, o sea, no tuvo educación, pero qué bueno que sí sabía leer, pues. Exacto. Mínimo eso, ¿verdad? En el ¿verdad? colegio, mínimo aprendió a leer. Pero yo supongo que por el tipo de persona que era, por como cuenta la historia de lo inteligente que era, hubiera aprendido muy rápido. O sea, a lo mejor hasta en su misma casa hubiera aprendido, o sea, porque el tipo era inteligente ya de por sí. Él tenía ya una inteligencia innata, una capacidad de aprendizaje innata, como veremos un poquito más adelante. Entonces, él era una esponja de libros. Él lo que caía en sus manos lo leía, lo aprendía, lo trataba de entender, porque muchísimas cosas, muchísimos temas, realmente si no tienes una formación previa, digamos, por así decir, si no sabes algo de álgebra, pues difícilmente vas a aprender cálculo diferencial. Entonces, pero aún así él asimilaba muy correctamente. Era un tipo que aprendía tanto y era tal su gusto por la formación, por el aprendizaje, que una vez un amigo de su patrón, Woolston, creo que pidaba este señor, le regala un boleto para que vaya a unas conferencias a la Real Sociedad de Londres. La Royal Society, donde se discurrían temas científicos. O sea, ahí estaban como los meros chidos de los momentos, los que traían algo científico actual, los que traían algo nuevo, ¿no? Para Ajá. aportar, decir, pues realmente se creaba ese ciclo de conferencias, y era un ciclo de conferencias donde quien estuvo ahí presente la primera cuestión era un señor de apellido Word. Bueno, lo buscamos. Ahorita lo recuerdo. Es importante en su vida. Ok. Se llamaba David Brumston, algo así. El caso es que él era la estrella del momento, por llamarlo, porque sí, algunos eran realmente muy sobresalientes en sus conferencias y la gente lo seguía. Y de cierto en adelante podían entrar. Le dieron ese boleto, él asistió a ese ciclo de conferencias porque fueron varias las que dio, y todo lo que Davy le mencionaba, él lo apuntaba con letras, puntos y comas, todo. O sea, él estaba como muy fascinado pues con lo que él exponía, ¿no? Exacto, y él inclusive, Davy fue una persona que empezó a hablar sobre electricidad, de manera incipiente, o sea, del fenómeno eléctrico, que en ese tiempo pues realmente era algo como muy enigmático. No había un orden respecto a la teoría, y no había una teoría que respaldara a los fenómenos que se presentaban. En esas conferencias eran de tipo más práctica. Entonces era, por ejemplo, uno de los experimentos, por llamarlo de una manera, es más, no era por llamarlo, así era, un experimento frotando una varita de ámbar contra un peluche, por así decirlo, o contra una piel, y adquiría una carga, la cual hacía que, por ejemplo, pudiera atraer papelitos. Entonces eso era algo que llamaba la atención, y que él trataba de dar una explicación, porque en realidad no había una metodología, o no había una teoría que pudiera explicar el fenómeno, porque como les habíamos dicho desde el primerito capítulo, eso es lo que es la teoría, es la explicación ordenada de un fenómeno. Entonces, pues resulta que pues termina este ciclo de conferencias, creo que fueron 4, y Faraday empezó a escribir en un libro
de 300 páginas, nada más, todo lo que escuchó, todo lo que aprendió, con puntos, letras y frases. Eso hizo que, por ejemplo, David Humphrey, que era su apellido, perdón, hace rato no me acordé, pero bueno, se parece un poco a los personajes estos de Alicia y el País de las Maravillas, Humpty Dumpty. Bueno, David es Humphrey. Humphrey, ¿no? Él era Humphrey, ahí tiene razón. Bueno, Humphrey, escribe Humphrey. No, creo que no lleva H, ¿eh? ¿La H? Humphrey, Okay. Es Humphrey. Pues le fascinó que este muchacho hiciera ese gran esfuerzo, y claro, pues te sientes realmente motivado y halagado que alguien tan joven haya puesto tanta atención y que haya logrado hacer hasta un libro. Pues sí, o sea, de lo que dijiste. Entonces, también él hacía experimentos de química. En un experimento de química sufrió un daño David Humphrey que lo dejó muy mal de la vista. Entonces Chetos. necesitaba a alguien que lo ayudara y contratan a Michael Faraday. Y dicen, no, es que el muchacho que escuchó las conferencias. Que es tu fan. Y se lo llevaron, y eso sí, no crean que entró al laboratorio de inmediato. No. Era barrera. Lo ponían a barrer, a limpiar. Era el de limpieza, pues, o sea. Literalmente era como el. Pues era el de limpieza y el de. ¿Cómo le dicen? El de que hace de todo. Pues el IBM. El del IBM o el. Pues sí. El que hacía de todo, ¿no? Desde mandados, limpieza, traer algún ingrediente, tirar la basura. Inclusive a la señora le tenía que hacer algunos favores, o mejor dicho, cumplir sus órdenes. Yo creo que fui muy suavecito, ¿verdad? Diciendo que hacía algunos favores. Cumpliendo aparte órdenes. Sonó raro, así como que, ¿qué tipo de favores? Sí, exactamente. Ya en este tiempo se escucha un poco extraño, ¿no? Hazme el favorcito. De ninguna manera. Faraday era un tipo muy gentil, nada grosero, entre otras muchas características que lo hacían una persona muy notable. En ese tiempo, estamos hablando ya como de 1818, se genera como una especie de, digamos, gira, y se llevan a Faraday. Y fue para él mencionaba que fue para él un infierno, porque la esposa de David Humphrey lo humillaba, le recordaba que ratito, no te creas que eres la gran cosa, tú eres el chacho nomás. Gato, cabrón, eres un gato, límpiame estos zapatos, límpiate esto, le hacía constantemente saber su condición de sirviente, según ella, o sea, ¿cuál ayudante? No eres un sirviente. Lo humillaba de todas las maneras, y él llegó un momento que sí se sentía, porque se sentía muy mal, decía, no, me voy a devolver a Londres y voy a aventar. ¿Qué necesidad de estar pasando por esto, no? Pero, pues igual, ya regresaron y las cosas volvieron a su lugar, y entonces ya Faraday ya tenía cierta fama, por así decirlo, y aparte él se estaba rozando con ya gente de altísimo nivel en cuestión científica, ¿no? Con Volta, con Ampère, que era francés, con Ørsted, que era danés. Eran científicos de primera línea, y él pues se sentía pues como, supongo yo que con alguno de nosotros a estar ante un estrella de rock o estrella de la actuación, y con varios de ellos, ¿no? Con la diferencia de que estas personas le hacían aprender a Michael Faraday. En 1821 se casa ya con una mujer con la que estuvo toda su vida, Faraday, y con quien se profesaron muchísimo cariño. No tuvieron hijos, Faraday no tuvo hijos. Órale.
Y estando precisamente, ahorita que mencioné a Ørsted, hicieron un experimento o querían generar un experimento donde ellos trabajan mucho con imanes y con electricidad, sin embargo sin saber mucho de cada cosa. Y en una observación que hizo Faraday, generó que a través de darle voltaje a un cable, dicho cable colgado dentro de un recipiente con mercurio, y en ese mercurio estaba un imán, en cuanto se le generaba corriente, giraba. Uh-huh. Entonces él lo da a conocer a la sociedad, a la Real Sociedad, y no, se armó el San Quintín. David Humphrey dijo que le había copiado, que lo había estado espiando. Pues digamos que le estuvo plagiando la información. Faraday no decía nada, siempre, no, pues mira, pues que para mí se me hizo ¿lógico? Digamos que él lo intuía. Ajá. O sea, muchas cosas, todo lo hacía por intuición, pero como iba a la sociedad, a la Real Sociedad, y hacía el experimento, él no tenía educación matemática, él no podía expresarlo a través de un modelo matemático ni de una fórmula. A él no sabía ni cómo, pero él sabía que eso funcionaba. Pero en ese tiempo que fue presidente de la Real Sociedad, precisamente David Humphrey, ajá, y pues ya no lo quería dejar ni entrar. Ay, no manches. Sí, y me plagió. Pero estuvo bien fácil, decían, bueno, pues tráete lo que te plagió, ¿no? O sea, tráete tus escritos, ¿verdad? Y es plagio porque tú ya lo tienes ahí. Se lo robó, o sea. Pero como veían en la Real Sociedad, teniendo ahí, ellos se veían en una situación complicada, digamos, como dicen, entre la espada y la pared. Uh-huh. Primero, porque David Humphrey era un miembro de muchísimo tiempo y que les había aportado mucho, y era un miembro respetable. Sin embargo, Faraday era un tipo que había mostrado una gran inteligencia y que ellos sabían que le quedaba mucho por delante. Entonces decían, pues ¿qué hacemos, cabrón? O sea, total, fue pasando el tiempo, y pues en 1831 fallece David Humphrey, pues que no creo que le haya dado mucho gusto a Michael Faraday, uh-huh, pero sí le abrió paso, ¿no? O sea, pudo abrirse paso más fácilmente. Pues sí. De hecho, él en 3 ocasiones le ofrecieron ser presidente de la Royal Society y no los aceptó. ¿Por? Él no aceptó, él decía que no soy digno. Que él aportaba lo que sabía y aportaba lo que mejor podía explicar, pero era por su religión. Ah, ok. Él estaba en una religión derivada de un rito escocés, que era derivada a su vez de los anglicanos, y pues digamos que esta religión trataba de que fuera hubiera más pureza, o sea, lo que muchos cristianas, ramas cristianas, con sectas cristianas, ajá, trataron de hacer, diciendo, ¿sabes qué? Pues nosotros realmente estamos llevando la pureza, los conocimientos y las enseñanzas del maestro de una manera más correcta, más cercana al cristianismo primitivo. Eso es lo que predicaba. Entonces, él inclusive llegó a ser, ¿cómo se le llama estas? Pues como pastor, como sacerdote, ¿o qué? Algo por el estilo, pero tiene otro nombre. Ministro. Tampoco, hijo, no recuerdo. Bueno, tenía un cargo religioso. Tenía un cargo religioso, y lo llevaba, él era sumamente religioso, o sea, los conocimientos que obtenía, él asumía que prácticamente Dios le estaba enseñando cómo explicar algunos fenómenos de la creación divina. Oh, órale. Entonces, pues realmente pues yo respeto eso, y no solo lo respeto, sino que doy gracias a Dios de que me da la suficiente inspiración y la suficiente capacidad para entender qué hacer para explicárselo a mis hermanos.
Tipo buenísimo, nunca pretendió, él nunca tuvo como objeto tener mucho dinero, mucha fama, él inclusive eso lo incomodaba, ¿no? Que un homenaje, no, espérense, no empiece, no. Entonces él tenía muchísimo, era muy respetado, ¿ah? Porque sabían de la gran Porque era capacidad, sencillo, humilde. pero era sencillo, no trataba, al contrario, si alguien le refutaba algo de lo que él decía, no se molestaba, decía, a ver, pues ayúdame, a lo mejor si estoy mal, pues ayúdame cómo corregirlo, pero pues no, nunca le pudieron tumbar nada de lo que decía, al contrario, ¿no? Al contrario. Ven, y acá gente, no sé, vas a algún lugar como, o sea, es lo que se me hace chido, pues, que las personas que de verdad tienen, no sé, razón o fundamentos y eso suelen ser más sencillas, y otras personas, o sea, normalmente yo lo que digo, si alguien anda por la vida queriendo aparentar o queriendo así parecer como que es la gran chingonería, normalmente hay un vacío, ¿no? O precisamente es lo que tiene carencias, pues. Sí. O sea, y pues es una frase muy vieja, ¿no? De lo que presumes careces. Exactamente. O sea, dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Sí, qué necesidad de andar ahí haciendo corrientadas de que me la... Acá... En un zorrillo. Entonces, pues así él, o sea, pues qué necesidad de andar acá. Oye, esto está bien mal y que pues ayúdame, ¿no? Pues para corregirlo. Yo no quisiera mentirle aquí a tan respetable público. Claro. Personas de tan altísima capacidad, yo no quisiera decir algo que estuviera erróneo y mucho menos que pensaran que tratara yo de tomarles el pelo, ¿verdad? Entonces, claro. Adelante. Pero pues igual todo quedaba como Robert Hooke con Isaac Newton. Bueno, está bien. Dime cómo, entonces dime cómo, pues. Que por ahí los dejé. Híjole, ya no ahorita vas a ver, ahorita, no, espérame. Cabrón, no vas a saber si subes o bajas, cabrón. Pero Newton sí era otra personalidad, porque sí era más, era más orgulloso, era más, él era muy rencoroso, y él estuvo metido en la política un rato que ya vio que pues ya llevaba una vida a toda madre. Estuvo metido en la política y la realidad es que como político no aportó gran cosa. O sea, la anécdota de la ventana abierta. Sí, anda, exactamente. Pero no se las vamos a platicar, mejor escuchen el episodio de Newton. Vean el episodio de Newton. Para que vean cómo era, o sea, nos lo pintan de alguna manera, pero sí tenía su actitudcilla casi como de, oh no, amiga. Se mandaba cartitas de desprecio con otro, ¿no? Claro que no. pues no, mi ciela. Exactamente. Muy bien. Entonces, bueno, Faraday dio también con un experimento en el que decía él creó digamos, la percepción, mentira, no. La idea de campo, que había un campo invisible en el cual se sucedían los fenómenos electromagnéticos, eléctricos y magnéticos, porque en ese tiempo estaba muy diferenciado. Fue hasta ya prácticamente el siglo XX, ¿no? Que se vio que era una partícula la que participa en ese tiempo, que es el fotón y que es el que induce la fuerza electromagnética, que es eléctrica y magnética, es lo mismo. Pero digamos, el principio de los campos de fuerza era algo que él sentía por los imanes y porque veía cómo se comportaba la electricidad con los imanes. Pero igual era muy criticado en eso, decían, porque estaba sencillo. Si algo podía inducirse a una fuerza o un comportamiento era o porque eras empujado o porque eras tocado. Entonces, viniendo, claro, de la doctrina de Newton, de que si algo permanece en reposo, permanecerá en reposo a menos que haya una fuerza que lo empuje. O si esa fuerza está moviéndose, a menos que haya una fuerza que lo detenga. Entonces, y él no sabía cómo explicar por qué, porque carecía de la capacidad, de los conocimientos, diré yo, no de la capacidad. Tenía mucha capacidad, pero desconocía de los conocimientos matemáticos. Y ya él era tenía tanta inventiva, tenía tanto tiempo
para explicar un fenómeno de manera visible, de manera palpable, pero no sabía cómo expresarlo de manera matemática. Era algo que él lo frustraba, ¿no? Y era algo que también muchos de la Real Sociedad, pues, se agarraban de ahí para desacreditarlo, ¿no? Este naco, ¿no? Este rancherito, cabrón. O sea, con expresiones de denostación y de lo sobajaban, ¿no? De sometimiento, ¿no? De hablar mal de él, diciendo que, pues, que no tenía la altura para estar ahí. No sabía escribir fórmulas matemáticas, pero su genialidad nada lo paraba. Después, él hizo un experimento en el que en un rollo de cable, pero gruesecillo, estamos hablando de tal vez unos 7 centímetros, y puso en 2 puntas una batería. Y puso en otras 2 puntas un voltímetro que él había creado. Él había creado el voltímetro. Órale. Y acercaba un imán y adquiría voltaje. Ok. Pero si lo retiraba, también adquiría voltaje. Entonces, ahí fue donde se dio él cuenta que no pudo expresarlo hasta que llegó, que luego hablaremos de él, de James Clerk Maxwell. Si han escuchado sobre las famosas leyes de Maxwell, que inclusive hoy me iba a traer yo esa playera, ¿no? Las 4 leyes de Maxwell, que explican cada uno de cómo interactúa la electricidad en los campos, cómo interactúa con el magnetismo y el magnetismo con la electricidad. De tal manera que lo que estaba descubriendo en ese momento Faraday era que el magnetismo generaba corriente eléctrica. Ok, pues no es cualquier cosa. Es el principio de los motores. Es el principio de los motores. Con el tiempo, él dice, ¿y si lo hiciera a la inversa? Y agarra un acero, lo envuelve y le induce electricidad y verifica que genera magnetismo, o sea, ya se convirtió en un imán. O sea, con la corriente eléctrica ya convirtió en un imán, ya lo hizo lo inverso. Esto también es un principio básico para... Bueno, hay quien dice por ahí, de hecho, ¿cómo se llama? El discípulo de Carl Sagan, Tyson. Neil deGrasse Tyson. Neil deGrasse Tyson dice, si no hubiera existido Maxwell, y empieza a borrar satélites, naves y todo. Bueno. O sea, alguien lo hubiera llegado a hacer, ¿no? Bueno, sí. Viéndolo de ese lado, o sea, sí. Es como, me acuerdo que un tío mío dice, si no hubieran venido los españoles, ahorita anduviéramos de indios con taparrabos y penachos. Bueno. Sí, pues también como lo que dijimos en un episodio, creo que en la del Lepanto, que si no nos hubieran traído la religión católica seguiríamos haciendo sacrificios humanos. Pues no, tampoco. No precisamente, pero... Todo avanza, todo cambia. En la batalla de Lepanto sí, su contexto sí real. Hubiéramos sido musulmanes. Sí. Pero de sacrificio humano, eso pues claro que no, o sea... Sí, todo avanza. O ustedes ven cristianos haciendo matadero de gente no es porque no creen en ellos. Bueno. Ahorita no. Puedes encontrarte a alguien que te ofenda y que te... Sí, yo digo ahorita, pues lo hicieron en el pasado, pero ahorita ya no lo hacen. Imagínate. ¿Saben qué? Pues vamos a sacar el corazón a este cuate. Pero ¿cómo? Pues es un crimen, ¿no? Pues, nosotros somos muy autóctonos y seguimos la tradición de los aztecas. Bueno, síganle. Disculpen la interrupción. Cierren. Pues no. Claro que no, nunca va a suceder eso, ¿no? Bueno, pues resulta que era algo que le frustraba mucho a Faraday, ¿no? Hombre, ¿cómo explicar? ¿Cómo explicar? Siempre fue eso. Y llegó el momento en que varias de sus invenciones eran tan famosas que un día lo visitó el primer ministro de la Gran Bretaña, no el rey, sino el que ya fungía como primer ministro, porque había habido una revolución en Inglaterra que no fue es una revolución que no ha sonado mucho porque revolución, pues piensa en la revolución de la URSS,
revolución mexicana, otro revolución cubana, otro tipo, pero no la revolución, es más, la revolución francesa. Sí. Es el epítome, ¿no? Pero hubo una revolución en Inglaterra, que luego vamos a platicar sobre ella, que hizo que precisamente ya no fuera el rey el que tomara todas las decisiones bajo su autoridad, sino que ya había un grupo, eran los lores, los comunes, un parlamento que avalaba o desaprobaba lo que el rey proponía. Sí, pues en algún momento tuvo que haber algún evento disruptivo en el que dicen, no, tú ya no, tú ya no decides correcta. Todo. O sea. Fue un elemento disruptivo. Y bueno, pues llega el primer ministro y le dice a Faraday, oye, ¿esto como para qué sirve? Y él le contesta, mire, no sé. O sea, no, más bien, ¿cómo funciona? No para qué. No para qué, sino, ¿cómo funciona? Dijo, mire, no sé cómo funciona, pero un día le va a dar le van a pagar muchos impuestos por ello. Entonces fue algo, en ese momento se antojaba un tanto cómico, pero según un chavo que se llama, él es doctor en física, aunque estaba muy joven, Santaolalla, Javier Santaolalla dice que, bueno, él debió obtener el dato de algún lugar, porque el tipo no es así que echador, que el 50% del Producto Interno Bruto mundial, se deriva de invenciones de Michael Faraday. Su pinche madre. De hecho, él dice que Faraday es su inventor favorito. Sí. Bueno, su científico favorito. Javier Santaolalla dice que lo que pasa es que Javier Santaolalla hizo como una especie de encuesta de a ver a qué. Él tiene un canal. Un canal de YouTube muy famoso, muy de ciencia, y realmente lo dirige muy bien. Es un tipo, él no es como yo que me atoro así, no, él es muy fluido. Sí, lo saca así, De hecho no te puedes cuidar nada porque te sacas de la jugada y déjame devuelvo. Sí. Y él hizo una encuesta para ver qué científicos, los 10 científicos que ustedes quieren que les ponga y hable sobre su vida. Y no fue a su gusto, sino que... No, pero él sí dijo que Faraday es su favorito personal. No fue a su gusto el lugar. Porque Michael Faraday estaba en su rating en el 7º lugar. Y él decía que si fuera por él estaría en el primero. Así es. Él realmente admira mucho porque es un joven que afortunadamente aún vive y aporta mucho a la sociedad. Él dice, para mí es mi preferido, dice, por todo eso. Primero, porque era un gran científico, porque él era un científico nato. Él tenía una intuición de que si hago esto, va a suceder esto. Y efectivamente, Faraday inclusive en un experimento también donde puso un cristal que en su momento no tenía para un experimento de óptica, no le encontró una función, pero le hizo pasar un voltaje y cambiaba la luz, le ampliaba, le hacía una ampliación de onda. Entonces, él tenía esa chispa para muchas cosas. Ya casi al final de su época de experimentación, creó un dispositivo, digámosle, que se llama la jaula o la caja de Faraday, donde básicamente su principio es si ustedes tienen un dispositivo, un teléfono móvil, y lo envuelven en papel aluminio, no va a recibir la llamada. ¿Por qué? Y parece que dice, ¡ay, que está fácil!, ¿no? Pues a ver, mételo en una caja, lo puedes meter hasta en ladrillos o lo que sea, y sin embargo logras escuchar. Pero en este caso la polaridad se cierra alrededor de esa caja y no permite que le llegue señal al teléfono. Esa es la jaula de... ¿Qué funciones tiene? Pues muchísimas. Si vas a tener que entrar a un lugar donde no quieres que llegue alguna señal, o donde quieres que no llegue una... vi un experimento de un señor ya de edad, donde se metió en una jaula, parecía un gallinero, y le disparan, pero con un voltaje altísimo, y él le hace... ¡ay! Dije, ¡ay, pobre güey! Dijo, no se crea, no me pasó nada. Digo, dispárale otra vez.
Es que todo esto se dispersa en la jaula. Órale. Entonces, todo eso, muchas de esas cosas, no quiere decir que Faraday decía, oh, ya sé, con eso se puede hacer esto. No. Sabía que tenían una aplicación, pero él de pronto no sabía cómo se irían a aplicar. Oye, de ahí sacaron lo de ponerse un gorrito de aluminio en la cabeza. ¿Para los zombies? No, para que, ya ves de cuando, según eso que es para que no te lean el pensamiento o algo así. No sé, no creo, no, porque él no creía en esas cosas de que para que no tener pensamientos. No digo que él, pero que la gente haya sacado así como de, pues si el aluminio no deja que entre en señal. Pues sí puede ser, porque realmente el primero que lo manifestó fue Faraday. Entonces puede ser que diga, si no puede llegar una señal, pues para que no me lean puedo andar tranquilamente por la vida sin que adivinen qué estoy pensando. Hackeando a los de la CIA. ¡Uy! ¡Qué emoción! Voy a andar haciendo travesuras y ni siquiera se van a dar cuenta. Michael Faraday llegó un momento que él en 1839 casi se colapsó de los nervios. Era ya un tipo que tenía muchísimos compromisos. Nomás para que se den una idea, bueno, no va a poder. Porque él era, aunque no quisiera, la Sociedad de Investigación Sueca lo tenía ahí. Los gringos, la Ciudad de Filosofía lo tenían ahí como miembro. En Holanda era miembro del equipo del grupo de ciencia. En la Real Sociedad Española, en donde fuera el cuate tenía puestos, ya, por ni favor. siquiera sabía decir, ya, párenle, por favor, ¿no? ¿Ahora de qué club? ¿De Angola o qué otro más? Sí, exactamente. Ahí faltaron países latinos que lo nombraran también, pero pues ya en los países latinos en ese momento pues estamos tratando de crear un país después de haber salido de una guerra de independencia, ¿no? Ajá. Entonces, difícilmente teníamos cabeza para andar viendo esquemas científicos, ¿no? Yo sé. Entonces, ya Faraday entró en un colapso nervioso, pero se recuperó, aunque ya no podía dar lo mismo. Y cuando explicó sobre por ejemplo, la jaula de Faraday, fue porque falló uno falló el que iba a dar la conferencia, el conferencista de ese viernes. Uh-huh. Y le dijeron a Faraday, ¿cómo ves? Falló este cuate, no saben. Y pues en ese tiempo digo que por celular, ¿qué pasó? ¿Dónde vienes? ¿Cómo que todavía no aterrizas? Ay, güey, pues deja ver qué platicamos. Simplemente no llegó. Ya después supieron que no había podido llegar por la carreta, se le tronó una llanta. Exacto. Entonces, él se puso dijo, ay, pues ahí tengo un experimento que lo voy a explicar. Y se puso a explicarlo, y pues Faraday tenía una característica, él permitía que entraran niños también. Él decía que así como él, muy joven, se le dio esa oportunidad, los niños pudieran ser que desarrollaran una gran capacidad científica o una gran capacidad de inventiva, si estaban ahí presentes, podía despertar su curiosidad. Pues sí. Entonces en sus conferencias había niños, ¿no? Yo de hecho no veo por qué no, ¿verdad? O sea, sí, ni que estuvieran ahí hablando de porno. Yo tal vez diría por la cantidad de personas, porque imagínate, si puede entrar cualquiera, pues ahí también, pues algunas personas que nomás por curiosidad, ¿no? Pues sí, también. Pero igual, lo que hacía Faraday era ser selectivo en el sentido de que el niño fuera un buen estudiante, o de que sus maestros lo hayan seleccionado. ¿Por qué? Porque quisieron. ¿Sabes qué? Estos dos muchachitos van a entrar, sale, se pase. Michael Faraday, con el tiempo, pues empezó a sufrir ya los golpes de la edad. Y en ese tiempo ya un adulto, un maduro, James Clerk Maxwell, puso las leyes, las escribió. Maxwell, digamos que tuvo la oportunidad, la capacidad de expresar todos los fenómenos electromagnéticos de manera escrita. Por ejemplo, hay una fórmula que dice, es un triángulo invertido, Uh-huh. que apunta a la E y luego dice igual a 0. Bueno, esa
ese signo matemático se llama el operador Nabla. El operador Nabla es para ver si hay, si es un vector o si es un tipo de convergencia. En ese caso, lo que estaba él diciendo es que todas las líneas electromagnéticas se cierran sobre sí mismas. Si ustedes ponen, por ejemplo, limadura de hierro y le ponen un imán, van a ver que se hacen como dos círculos que se cierran. Y si parten el imán, donde lo pongan, sucede lo mismo. O sea, no se puede crear otro polo del magneto o de la barra magnética. Entonces, él lo pudo expresar, pero Faraday era como, ¿cómo les digo? ¿Cómo les explico? Y luego también en el campo existen direcciones de la electricidad con diferente polaridad. ¿Pero cómo? No, pues hagan de cuenta, pues sí, pues es que no tenía... Pues no era matemático. No era matemático. Sin embargo, el mismo Maxwell dijo una vez que era el mejor matemático, porque pudo desarrollar a través de la intuición experimentos y explicarlos sin tener los símbolos matemáticos para expresarlo. O sea, para él era un matemático nato, pero no logró, no pudo tener el tiempo suficiente para aprender el lenguaje matemático y expresarlo. Ya. Y entonces ya, bueno, el 25 de septiembre de 1867 fallece Faraday. Michael Faraday, un gran científico, un gran ser humano, una persona con la bondad. Él no le interesaba ser rico, es algo que nunca le llamó la atención. No le interesaba ser famoso. A él lo hacía sentir incómodo cuando lo presentaban con muchos bombo y platillo. Con ustedes, el magnífico, el fantástico, el genialísimo, el increíble James. ¿Dónde? ¿Dijiste James? Michael Faraday. No, pues si le decían James. James se llamaba su papá. Perdón. Michael Faraday. Y lo ponía, lo estresaba, lo ponía él incómodo, ¿no? Y a su vez, él terminó viviendo, él falleció en Hampton Court. Hampton Court, gracias. En una casa que un príncipe, no recuerdo su nombre, un príncipe de la realeza británica, le dice, oye, ¿sabes qué? Este hombre, tenemos que darle algo, no quiere premios, no quiere que lo nombren, porque le van a nombrar, sí, no quiso, no, tienes que darle algo, claro, mínimo, un lugar donde vivir los últimos días de su vida, y eso hicieron, le dieron una bonita casa, cómoda para él, donde tenía la gente que hacía tenía sirvientes, le hacían de comer y tenía un monto asignado para su vida. Entonces le dieron una vida muy buena, sin que tuviera ninguna preocupación, que en sentido, pues, digamos, bueno, yo lo veo de esa manera, pues no pudo compartir porque estaban él y su esposa nada más, y pues sí. La esposa falleció muy poco tiempo después de que él fallece de 75 años, 1867. Bastantito, sí. Sí, para esa época realmente había sido relativamente longevo. Si ven fotos de Faraday, verán la expresión de un tipo bueno, de un tipo bondadoso, alguien que no aspiraba a recibir reconocimientos. Su máxima aspiración, y él siempre lo decía, es aportar a la ciencia los conocimientos que él estaba logrando deducir o logrando obtener. Esa era su máxima realización, que la ciencia se divulgara, que la ciencia tuviera una aplicación inmediata y que todos tuvieran acceso a ella, por lo menos lo que él podía lograr deducir y lo que él lograba intuir. Ese fue la vida del grandísimo Maxwell,
¿Qué hubo? ¿Qué onda? Ya nomás le... Michael Faraday. No falta que le digas lo que Michael pasa es que Jackson. llevan unas vías paralelas. No paralelas. En realidad, Maxwell era mucho más joven que Faraday. Y ya hablaremos de él luego. Ya hablaremos de él. Michael Faraday, un gran héroe de la ciencia y una luz en el universo científico que ilumina nuestra humanidad. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por escucharnos y ojalá, como siempre, ojalá que les haya gustado. No se olviden de dejarnos sus comentarios. De nuevo les recuerdo, déjenos su like, que si no confiaron en mí al principio, que no es cierto, no le voy a dar like hasta que vea si me gustó o no, pues ya déjenos su like para ayudarnos con el algoritmo del YouTunes. Y y pues compartirlo nos ayuda mucho. Si lo hacen por Facebook, por WhatsApp, a sus amigos, les mandan el link, o si los comparten, que están escuchando nuestro podcast ahí en sus historias de Instagram, también pues es bastante, pues es de bastante ayuda, y creo, si le estamos aportando algo padre, pues sería no es por cobrarles así como el favor ni nada, pero sería algo muy padre para nosotros que nos pudieran apoyar de esa manera, y bueno, ya, pues es todo. Gracias por todo, por escucharnos y por todo su apoyo. Bien, como siempre, ya me echó carrilla ahí un lector que dice, oiga, pero a veces se le patina, no, más bien como que tiene que regresarse. Ajá. Y sí, es cierto. Y una de las cosas por las que me regresé con Faraday es porque él creó un mechero de Bunsen, que es el que utiliza en los laboratorios. Él creó ese mechero de Bunsen. Él creó los términos ánodo, cátodo, ión, a pesar de que no tenía los conocimientos matemáticos, pero sí tenía las ideas muy, muy claras y creó esos términos. Él inclusive también sabía química. El benceno fue un descubrimiento de él y fue él tenía también muchos conocimientos de química. En ese tiempo, como bien saben los científicos, era un científico y podía saber de muchas disciplinas, pero casi todos se enfocaban en una específicamente. Pero mucho del lenguaje científico actual, sobre todo de electricidad, se lo debemos también a Faraday. Pues miren, ya les habíamos dicho que a veces al final del episodio les iban a salir cositas ahí extras, entonces si se quedaron hasta el final, escríbanos ahí en los comentarios de que sí alcanzaron a escuchar esto último, a ver si es cierto. Bueno, gracias por todo, chicos y chicas. Nos escuchamos el próximo episodio. Muchas gracias. Y recuerden, prohibido dejar de aprender.